Con frecuencia recibo varios correos electrónicos de personas que escriben a Así Prensa, o recibo algunas preguntas a través del correo de cara a cara, o a veces en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter o en mi página en Facebook. Y las preguntas son distintas, pero tienen un hilo común, y es el sentido de responsabilidad de los padres y en general de los familiares respecto de otros miembros cercanos de la familia. Y digo miembros cercanos porque normalmente son hermanos preocupados de hermanos o hermanas, padres de hijos, que es lo más frecuente, pero también hijos de padres, ¿no?, respecto de sus padres. Y que de alguna manera plantean cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega a los miembros de una familia el mal moral que puede estar cometiendo otro querido miembro de la familia. Les pongo dos ejemplos de alguna de las consultas que he recibido. El primero, unos padres que dicen que su hijo, que de niño fue monaguillo, que atendió a grupos de la iglesia, ahora a los 30 años ha venido a declarar que es homosexual, que está viviendo con una pareja, y ellos por un lado ven que después de haber, digamos, contado esta realidad a los padres y que los padres le han dicho, como deberían decirle, que lo siguen amando incondicionalmente y que el hecho de que no estén a favor de su decisión moral no significa que no lo sigan amando profundamente como hijo o como hija. Descubren que el hijo ahora es un poco más comunicativo, pero tienen esta doble angustia que me ponen en el correo electrónico. Primero, ¿qué podemos hacer por él? Que es una pregunta clave, como vamos a ver. Y segundo, ¿qué sucede con ellos si es que ellos, digamos, tienen alguna culpa moral ante Dios? Otro ejemplo de esto mismo es una madre que señala que su hija está casada con un hombre que tiene todos los indicios de estar siendo infiel a su esposa, es decir, a la hija de esta señora. ¿Y qué es lo que pueden hacer además de rezar? Y si es que hay alguna responsabilidad también de parte de ella. Entonces, yo creo que hay tres conceptos fundamentales que nosotros debemos comprender en nuestra responsabilidad respecto de los familiares. Primero, que dado que Dios nos obliga, la ley moral nos obliga, y dado que el Señor nos llama, nos invita a preocuparnos por nuestro prójimo, recordemos que prójimo significa próximo, nosotros tenemos una responsabilidad hacia aquellos que están más cercanos a nosotros. Y no solo físicamente, sino también y de manera especial por los vínculos de la sangre, como es la familia, o de la amistad. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos decir, bueno, no es mi problema, es de mi hija, no es mi problema, es de mi mamá, no es mi problema, es de mi papá o es de mi hermano. Sus problemas son nuestros problemas. Ese es lo primero. Lo segundo es que son nuestros problemas solo en la medida en la que nosotros podemos intervenir para solucionarlos. Es decir, tenemos que comprender que dado que nosotros no somos la persona en juego, nuestra influencia es limitada. Entonces, yo entiendo perfectamente a la madre que quiere que la hija resuelva los problemas de su matrimonio, pero hay cosas que solo la hija puede hacer, y como aquí hay otra voluntad en juego, no solo la de la hija, que es una voluntad independiente, sino la voluntad del esposo de la hija, que tiene que ser llamado a la conversión y al retorno a la fidelidad y a los votos matrimoniales, nosotros podemos hablar, podemos decir la verdad, con sentido de oportunidad. En el caso de los padres con el hijo homosexual, ellos están profundamente preocupados porque saben que esa forma de vida lo puede llevar a la condenación eterna. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Decir y luego rezar por ellos y dar testimonio.
Tengo un miembro de mi familia que está dedicado a, a unas formas de superstición, ¿no? Adivinación a través de la astrología, etc. Yo sé por el catecismo que este miembro de mi familia que se declara católico, pero que realiza estas actividades, sé que este miembro de mi familia está poniendo en riesgo su alma. Y alguna vez ha tratado de justificarme esta práctica diciendo que no tiene nada que ver, que es una ciencia antiquísima y que no afecta en nada a su fe. Eso no es cierto. Básicamente toda adivinación, toda pretensión de comprender las realidades que nos son ocultas para que de ahí nosotros podamos proyectar el futuro, es un reemplazo de la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice el catecismo. Entonces, sabiendo que para esta persona, miembro de mi familia, este tema es profundamente irritante y que la mayoría, es decir, que yo le haga recordar la opinión católica, yo lo que le he hecho es, en una ocasión, decirle, por si acaso, esta es la enseñanza de la Iglesia y del catecismo. Tú puedes decir lo que quieras, pero tú estás en contra de la enseñanza del catecismo. Quiero simplemente dejarte eso en claro. A partir de eso, este miembro de mi familia se abstiene de hablarme a mí de estas cosas de las que antes me hablaba, como si fueran totalmente normales, pero en el fondo sospechando que algo estaba mal y esperando de alguna manera que a través de mi silencio yo aprobara eso. Tú nunca me dijiste nada. Entonces, en una circunstancia así, yo no podía quedarme callado y hablé. Pero una vez que yo lo dije claramente, sin titubeos, nunca he visto la necesidad de volver a repetirlo, porque esta persona ya lo sabe y sabe lo que yo pienso. En otras ocasiones las personas necesitan refuerzos constantes. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de valoración. No basta con que nosotros le digamos una sola vez te amo. Nuestros hijos pequeños, por ejemplo, vienen a los papás siempre queriendo que les digan te quiero, te amo, que les digan cosas bonitas, que los reafirmen, que los alienten, porque los seres humanos necesitamos esas reafirmaciones también. Entonces, lo que podemos hacer, este es mi segundo punto, el primero decía, tenemos una responsabilidad como familiares, mi segundo punto es, esa responsabilidad se limita a la libertad de las personas. Los papás de este chico que se ha declarado homosexual y que vive con una pareja del mismo sexo, no pueden insistirle a este muchacho para que cambie de actitud, pero sí pueden mostrarle caridad y, como siempre he dicho, lo más poderoso todavía es el poder de la oración, de la intercesión. Orar, orar, orar. Santa Mónica, la madre de San Agustín, es el ejemplo del poder que tienen esas súplicas a Dios. Y hay que insistir con esas súplicas, hay que elevarlas al cielo, hay que constantemente solicitarlas de otras personas. ¿Cómo hace el Papa Francisco? Recen y hagan rezar por mí. Es decir, no solamente pide oraciones, sino que pide que hagan que otros recen por él. Por ejemplo, pedir que los niños recen y a veces si es que se trata de una intención delicada, no le voy a decir a un niño, pues, reza, hijito, para que el esposo de tu tía, tu tío Manuelito, deje de serle infiel. No le vas a decir eso a un niño, obviamente. Pero le dices, reza mucho por tus tíos, reza por ellos, y que rece por los tíos en general, porque las oraciones de los niños suben al cielo con más fuerza y rapidez. Oración genuina, no, sin intereses de por medio. Y hay que pedir a personas sabias y santas, hay que pedir a los sacerdotes que los encomienden en las misas, hay que pedir en misas por ellos, hay que utilizar todos los recursos espirituales que podemos. A diferencia de los recursos prácticos, que están limitados naturalmente por la libertad de la otra persona, que si decide seguir en el pecado o decide no hacer nada al respecto de su propia vida, no es mucho lo que uno puede hacer.
Pero los recursos espirituales sí son ilimitados. Puedo ofrecer los sufrimientos, puedo ofrecer novenas, puedo ofrecer oraciones tradicionales, puedo ofrecer horas en el Santísimo, puedo pedir a otros que oren, puedo pedir a personas que sufren que oren por mis intenciones, puedo hacer obras de misericordia, o puedo hacer obras de limosna, dándole a un pobre y diciéndole por favor reza por mí, por una intención. Es decir, los recursos espirituales son ilimitados. Y finalmente, número 3, el tema de la culpa moral. En ambos casos me preguntan cuánta culpa o responsabilidad tengo yo. Miren, hermanos, acá hay una diferencia importante entre la responsabilidad histórica y la responsabilidad moral. No siempre es lo mismo. Unos papás pueden haber contribuido pues, a no educar suficientemente a una hija para que defienda su matrimonio, para que sea una persona más de fe, para que escoja un esposo de un ámbito cristiano y practicante. Uno puede ser responsable por defectos personales de haber educado a un hijo con las debilidades que finalmente susciten una inclinación a la atracción a personas del mismo sexo. Como sabemos, si los homosexuales nacen así o son las circunstancias que contribuyen a que sean así, ese tema no ha sido resuelto por la ciencia. El lobby homosexual dice que sí, pero no es verdad. No ha sido resuelto por la ciencia. Entonces, puede haber responsabilidad, pero no hay culpa moral. Es decir, el papá no es culpable de que el hijo tome esta decisión. El papá no es culpable, la mamá no son culpables de que los hijos o las hijas vivan en este estado de mal moral. Si es que hacen algo, lo que puedan, corrigen, reprenden, recomiendan, aconsejan y sobre todo rezan. Y es importante que comprendamos que en consecuencia no es la culpa la que nos debe agobiar a nosotros, pero sí el sentido de responsabilidad, porque nosotros a través de la oración o del buen consejo podemos cambiar una vida para siempre. Que tengas un buen día.